Mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces me tocó el capítulo 13, que habla sobre la liberación de mesodepredadores. Y a mí me pareció como refrescante este capítulo porque los autores, los 4 autores que están ahí, no son ecólogos así de ciencia dura, hacen muchas cuestiones de interacciones entre ambientalistas y efectos de la sociedad en los ecosistemas, etcétera, pesquerías, etcétera. Entonces, tienen no un enfoque antropogenista, pero más bien como que sí intentan meter en el tema de la liberación de mesodepredadores las implicaciones no solo ecológicas, pero también sobre todo las implicaciones sociales que tiene esta liberación de mesodepredadores. Entonces, a mí me pareció bastante interesante. Lo que hacen es hablar un poco sobre la historia, el significado, las implicaciones ecológicas, pero también hacen una revisión de la literatura y al final hacen como que expanden un poco más en un estudio de caso. Entonces, bueno, primero, si empezamos a ver históricamente, hay los seres humanos han entendido la importancia de los depredadores en el control de plagas desde siempre, ¿no? Y hace 10.000 años en Siria y en Turquía empezaron a domesticar a los gatos para hacer control de, sobre todo, de roedores. En la Edad Media no solo los gatos, pero también, por ejemplo, domesticaban y entrenaban hurones para hacer estos controles de plagas. Entonces, bueno, el entendimiento de cómo un depredador controla una presa ha sido clarísimo para las sociedades y las culturas. Sin embargo, lo que no ha quedado tan claro es cuáles son las interacciones entre los depredadores y qué efectos hay, por ejemplo, cuando eliminas un depredador sobre otro depredador, o qué efectos hay en la fragmentación del hábitat sobre estos depredadores. Entonces, recientemente se ha empezado a estudiar este tipo de efectos y los autores le llaman el ascenso de los mesodepredadores. Esta imagen que encontré aquí es de un video en YouTube que les recomiendo. Son unos cuates que hacen videos educativos y este es sobre justo la liberación de depredadores. Es como un rap en inglés, es una canción. Está muy chistoso, si tienen luego tiempo lo pueden ver. Pero bueno, regresando al tema. El concepto de mesodepredadores y liberación de mesodepredadores ha cambiado mucho a lo largo de las décadas. Se acuñó el término a finales de los 80s y la intención o el enfoque que se ha tenido ha ido modificándose mucho. Entonces, casi siempre se ha como enfocado o se ha entendido a la liberación de mesodepredadores como el efecto que tienen los mesodepredadores sobre las presas. Sin embargo, se ha perdido el concepto original, que es de la interacción de depredador con depredador, es decir, de depredador tope con depredador intermedio. Entonces, y lo que dicen estos autores es que esto es real, realmente esta es la interacción que nos interesa conocer y la interacción importante que genera la liberación de mesodepredadores es entre la ausencia o cambios negativos en la densidad de distribución de depredadores tope y qué efectos resulta en la expansión de densidad de mesodepredadores, sin importar su tamaño. Y bueno, independientemente y esto tiene efectos por supuesto, en las presas, pero el enfoque está entre esta relación y no entre esta relación. Bueno, entonces ahora entrados, vamos a hablar sobre la revisión de literatura que hicieron estos autores. Ellos encontraron 34 estudios distribuidos en
32 paisajes a lo largo de 14 años, creo que desde 1984 hasta el 2008. Hicieron esta recopilación de estudios que incluían liberación de mesopredadores y encontraron que la concentración de la literatura está principalmente en Norteamérica. Pero cuando dicen Norteamérica, realmente se refieren a Estados Unidos, porque viendo la lista no hay ni Alaska ni México y casi nada en las islas. Entonces, principalmente en Estados Unidos. Y el depredador tope que más aparece es el coyote. Los mesopredadores más comunes estudiados son gatos, mapaches, tlacuaches y zorrillos. Y las presas más comunes encontradas en la literatura son aves y roedores. Después, los estudios se enfocan principalmente en aves y en aves que ponen sus huevos y sus nidos en el suelo. Y esto yo asumo que es porque las aves son uno de los taxones más estudiados en general. Y bueno, pues se ha visto que en las últimas décadas pues las poblaciones en general y las tendencias poblacionales de las aves están decreciendo. Y el problema es que en uno de los estadios de vida o de los eventos de historia de vida de las aves más vulnerables es durante el nido, ¿no? Entonces, utilizan varios estudios esta situación para estudiar cuáles son los efectos de los mesopredadores en la depredación de huevos y de nidos. Sin embargo, otros de las presas de interés común son reptiles, anfibios, conejos, almejas. Yo asumo que esto también será por cuestiones económicas y pesqueras, y venados. Luego, los depredadores tope de interés más común son aquellas especies que no son deseadas, ¿no? Entonces, casi todos los estudios que trabajan en depredadores tope pues son aquellas que no son deseadas para los seres humanos o que tienen algún conflicto con los seres humanos. Entonces, un ejemplo de ellos son los depredadores exóticos en las islas, pero pues no solo los depredadores tope exóticos como los gatos, sino los mesodepredadores exóticos también, como las ratas. Sin embargo, no solo los exóticos son de gran interés, incluso algunos depredadores nativos, como son los perros salvajes en Asia o los coyotes en Norteamérica, tienen mucho interés en estos estudios porque son depredadores de animales domésticos, ¿no? Entonces, esta interacción de humano-depredador o mesodepredador tiene gran relevancia por cuestiones culturales y económicas. Muchos estudios resaltan también los efectos negativos y positivos de la eliminación de mesodepredadores. Entonces, por ejemplo, nos ponen aquí un ejemplo en Florida, donde los huevos de tortuga estaban siendo depredados por mapaches. Y entonces, bueno, lo que hicieron fue controlar las poblaciones de mapaches y controlar la depredación sobre los huevos de tortugas, pero después de un tiempo se dieron cuenta que la depredación de huevos de tortuga incrementó una vez que los mapaches fueron eliminados. Y esto fue porque los mapaches también son depredadores de este otro animalito, el cangrejo fantasma, y estaban los mapaches controlando al cangrejo fantasma, pero el cangrejo fantasma, al no tener al mapache como depredador, empezó a cambiar, la verdad es que no sé si su distribución o su forrajeo para depredar huevos de tortuga, y entonces esta depredación se volvió mucho más intensa que la que tenían originalmente. Entonces, esa fue, por ejemplo, es un ejemplo de situaciones en las que la eliminación de mesopredadores genera problemáticas. Otro ejemplo que dan, que ya lo hemos visto anteriormente, es aquello de las ballenas con las nutrias y los erizos, ¿no? Cuando eliminamos a las nutrias, los erizos empiezan
a forrajear las algas y entonces eliminan o modifican todo un ecosistema. Bueno, entonces, bueno, eso fue como la parte de la revisión de la literatura. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre cuáles son las limitaciones, los retos y las implicaciones de la liberación de mesodepredadores. Ellos tienen una sección donde hablan sobre diferentes situaciones que limitan el poder entender y el poder explicar la liberación de mesodepredadores y los efectos que tienen en las cascadas tróficas. Y yo pues los sinteticé en dos grandes rubros. Y uno es las limitaciones metodológicas y otro es las causas inherentes que hay detrás de estos procesos ecológicos. Entonces, por un lado, las limitaciones, en cuanto a las limitaciones metodológicas, es que hay dos tipos de estudios que se hacen para entender la liberación de mesodepredadores, y uno son los estudios observacionales, y, que generalmente lo que hacen es tomar un área donde el depredador tope ha sido ya eliminado, y entonces simplemente identificar cuáles son los efectos en los mesodepredadores y reportar esos efectos. Mientras que por otro lado están los estudios experimentales, donde hacen experimentos de exclusión. Y entonces, estos dos tipos de estudios a veces son difíciles de comparar porque, sobre todo en los estudios observacionales, no tenemos un antes o un después. Generalmente solo hay un después, y aquí sí hay un antes y un después. Entonces, esto no permite la comparación tan fácilmente de los efectos en los diferentes ecosistemas. Por otro lado, están que cada ecosistema, cada hábitat, tiene diferentes causas intrínsecas por las cuales el depredador ha sido eliminado. Puede ser cambio de uso de hábitat, fragmentación, caza. Y todos estos tipos en la diferencia de las causas generan efectos descendentes distintos. Entonces esto también limita las conclusiones o los efectos que pueden generar dentro de los diferentes ecosistemas. Sin embargo, los autores identifican ya que sí, efectivamente hay varias limitaciones a poder entender estos efectos. Hay dos factores importantes que son constantes en los diferentes estudios y en los diferentes ecosistemas, y estos son la productividad del sistema y la fuerza o qué tan estrechas son estas interacciones. Entonces, primero vamos a ver la productividad del sistema. La teoría predice que en ambientes con productividad baja va a haber más dominancia de mesodepredadores, y en ambientes con productividad alta va a haber más dominancia de depredadores tope, mientras que en productividad intermedia hay mucho más probabilidad de coexistencia de ambos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que en productividad baja la disponibilidad de presa es menor, por lo tanto los efectos ascendentes son más fuertes para los mesodepredadores, mientras que si hay suficiente disponibilidad de presas, esto no será un factor limitante para los mesodepredadores, y el principal factor limitante de los mesodepredadores serán los depredadores top, ¿no? Por lo tanto, efectos descendientes. Esto un poco ya se había comentado en otros capítulos también, entonces nada más es reforzando esta idea, ¿no? de la importancia de la productividad y los efectos ascendentes y descendentes. Y por otro lado está qué tan fuertes o estrechas son las interacciones entre los diferentes niveles tróficos. Cuando tenemos un sistema de alta diversidad y alta variabilidad de dieta, si eliminas un depredador tope, es probable que la eliminación de ese depredador tope no tenga grandes efectos en las interacciones de los demás niveles tróficos.
entonces es probable que no haya liberación de mesodepredadores, o si la hay, es muchísimo menos intensa o mucho menos evidente, donde los estudios no pueden detectarla. Sin embargo, en aquellas cadenas o redes tróficas donde las interacciones son mucho más estrechas, mucho mayor cuando la dieta no es muy variada. Entonces, el efecto de... ¿Perdón? Especialistas, ¿no? Especialistas. Ay, gracias. Sí, entonces eso, donde hay mayores especialistas, entonces la interacción entre los diferentes niveles tróficos pues es mucho más fuerte, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, hay factores muy importantes y diferencias muy importantes entre los depredadores tope y los depredadores y los mesodepredadores que hacen que los mesodepredadores sean muy exitosos, ¿no? Y que efectivamente existan esta liberación de mesodepredadores, y por varias razones. La primera es que pues por un lado los depredadores tope son más especialistas y son principalmente carnívoros, mientras que los mesodepredadores son omnívoros y tienen mucha variabilidad en su dieta y pueden modificar su dieta dependiendo de las circunstancias. Los depredadores tope tienen densidades bajas en general y los mesodepredadores densidades altas. Y por último, los mesodepredadores tienen un forrajeo muy eficiente, su manera de cazar es mucho más exhaustiva, pueden adentrarse a lugares donde los depredadores tope no pueden, etcétera, y entonces esto los hace muchísimo más exitosos, sobre todo en aquellas especies que son capaces de utilizar ambientes modificados como ambientes agropastoriles o zonas conurbadas, ¿no? Y esto es el caso en casi en todo el mundo, pues se puede ver, ¿no? Y entonces se puede, como los tlacuaches, por ejemplo, o los mapaches, los babuinos, las civetas, que son estos marsupialitos que están en el sureste de Asia, donde se han también convertido en plaga, los jabalíes, que son problemáticos porque empiezan a entrar en zonas conurbadas y son súper agresivos, las serpientes, lagartijas, mangostas, etc. Entonces, bueno, todos estos tienen estas características y les permiten movilizarse y distribuirse mucho mejor en áreas donde los depredadores tope no pueden, ¿no? Lo siguiente son como, ¿cuáles son los retos para poder detectar la liberación de los mesodepredadores? Los autores hablan sobre varios aspectos y yo otra vez intenté concentrarlos. Se ve más complicado de lo que está este esquema, voy a ir poco a poco. Yo encontré o identifiqué 3 rubros importantes que afectan la detección de liberación de mesodepredadores. Es la metodológica, que un poco ya habíamos hablado sobre ella, las variables ambientales y, bueno, y aquellas que son ecológicas, ¿no? Entonces, bueno, primero, en cuanto a la metodología, vemos que es muy difícil hacer generalizaciones. Los resultados de un estudio difícilmente podrán ser trasladados a otro estudio. Entonces, casi cada estudio de caso es un universo independiente. Los métodos de detección son distintos en los diferentes estudios. Entonces, por ejemplo, algunos investigadores utilizan presencia-ausencia, otros utilizan abundancia, otros utilizan distribución. Entonces, dependiendo de cuál es tu indicador de la liberación de mesodepredadores, los resultados serán distintos, ¿no? Y por otro lado está que se estudian en diferentes escalas temporales y espaciales, ¿no? Entonces, estudios intentan abarcar grandes extensiones de áreas y eso limita poder hacerlo durante mucho tiempo y a través de los años, mientras que otros se enfocan en hacer estudios
a largo plazo, pero eso limita la extensión de los estudios y entonces generalmente son en zonas pequeñas o muy particulares, ¿no? En hábitats muy particulares. En cuanto a las variables ambientales, pues tenemos que la calidad del hábitat sí, del hábitat, de cada uno de los ecosistemas, pues es distinto y entonces también es difícil identificar los efectos si el hábitat es distinto en cada uno de los ambientes. Y luego en cuanto a las problemáticas ecológicas o a los factores ecológicos que entran en juego aquí, yo identifiqué pues, que hay unas relacionadas con el depredador tope, otras relacionadas con el mesodepredador y otras relacionadas con la presa. Entonces, por ejemplo, las que son relacionadas con el depredador tope, pues están que varias especies son crípticas y a veces es difícil identificar si estamos hablando de una o de dos, si hay una sobreposición en los nichos, etcétera. La otra son las razones por las cuales el depredador tope ha desaparecido. Muchas veces, como ya lo comenté hace rato, los estudios llegan al estudio una vez que ya desapareció el depredador tope, entonces es difícil hacer una comparación o un estudio de lo que había sucedido antes. En cuanto a los factores que están relacionados al mesodepredador, pues tiene que ver con justo la densidad del mismo depredador. Y algo muy importante me pareció es la variabilidad poblacional, es decir, que las poblaciones en general tienen variabilidades en cuanto a estacionales o anuales, y a veces es difícil identificar si es realmente una liberación de mesodepredadores o es simplemente un proceso ecológico normal de la variabilidad de las poblaciones, ¿no? Bueno, y aquí factores limitantes descendientes lo puse que es un problema para ambos, ¿no? Tanto para el depredador tope como para el mesodepredador, y es que todas las presiones que existen para el depredador tope, que puede ser la caza, por ejemplo, o la fragmentación del hábitat, que hablaré más adelante, o la desaparición del depredador tope sobre el mesodepredador, genera diferentes condiciones en los diferentes ambientes y, por lo tanto, limita la detección de los cambios de interacciones. Y por último, cuestiones que tienen que ver con la presa, que son los cambios en la biomasa, que no necesariamente los cambios en la biomasa están determinados a los cambios en la diversidad o los cambios poblacionales, ¿no? Puede ser que se vuelvan los individuos, ya algo que hemos visto también antes, los individuos se vuelven más pequeños o más grandes dependiendo de cómo reacciona el mesodepredador, pero eso no modifica sus números poblacionales, por ejemplo. Y otra cosa importante es que el efecto en la presa sea observable, es decir, que sí exista algo que podamos medir, ¿no? Porque a veces puede ser que no se mida el efecto que existe en la presa y entonces no podemos ver si hay realmente un efecto de mesodepredadores sobre la presa. Bueno, ahora, en cuanto a la conservación y el manejo de los efectos sobre la liberación de los mesodepredadores, lo que nos hablan aquí es un poco que la liberación de mesodepredadores surgió originalmente en un contexto de fragmentación del hábitat, porque la fragmentación del hábitat cataliza este proceso de liberación de mesodepredadores. ¿Por qué? Porque generalmente los depredadores tope son mucho más sensibles a la fragmentación del hábitat y tienden a bajar sus poblaciones cuando el hábitat es fragmentado, ¿no? Entonces, yo les puse aquí este esquemita. No es muy certera, pues, mi retrófica, pero solo les quería como enseñar un ejemplo así muy, muy caricaturesco de lo que sucede. No se vayan mucho por esta retrófica que creo que no es verdad. Pero bueno, cuando la fragmentación del hábitat sucede, los depredadores tope empiezan a
movilizarse a áreas más grandes y lejos, por ejemplo, de áreas urbanas, ¿no? O de áreas de conflicto con humanos. Esto hace que los mesodepredadores tengan mucho más oportunidad de distribuirse en áreas donde hay conflicto con seres humanos, así como las presas también, pero generalmente las presas no tienen conflicto con los seres humanos, a veces incluso son hasta deseables, ¿no? Si hablamos de presas que son interesantes para los humanos, como por ejemplo los venados, que son para caza y así. Entonces, esta modificación del hábitat modifica también cómo se distribuyen los diferentes niveles tróficos y cómo se relacionan, por ejemplo, con los seres humanos. Entonces, esto genera problemáticas en la conservación y en el manejo de las diferentes especies, sobre todo de los mesodepredadores. Y justo les voy a explicar por qué. El control poblacional de los mesodepredadores ha resultado ser bien difícil a lo largo de los años y en los diferentes lugares donde se ha intentado hacer, por varias razones. Y es que los mesodepredadores son altamente resilientes a estos controles poblacionales. Entonces, una de las razones es que tienen altas densidades, tienen tasas de reclutamiento muy altas y se dispersan muy fácilmente también, ¿no? Entonces, estas tres que son parte como inherentes de las especies no permiten el fácil control de los números, ¿no? Otro problema son los contextos sociales en los que ocurren. Muchas veces, un poco también ya lo habíamos platicado, es como la gente se siente indignada si se intenta hacer un programa de control de animales, ya sea, no, es que no, cómo van a matar a los gatitos o cómo van a matar a los coyotes, etcétera. Entonces, esto también es importante cuando se empieza un programa de control poblacional. Otro problema, pues, son las económicas, ¿no? Que implica dinero y tiempo y personal que pueda realizar este tipo de controles. Y otros son las ecológicas, porque una vez que las poblaciones de mesodepredadores están establecidas, el sistema se ajusta o no a estas densidades, y si de repente de la nada se eliminan todos estos individuos, se vuelve a desajustar el ecosistema. Por ejemplo, ellos ponen el ejemplo que, una vez más, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, de los gatos y las ratas en las islas, ¿no? Que si eliminas a los gatos de la isla, entonces las ratas empiezan a depredar mucho más por ejemplo, a los huevos de las aves, o el ejemplo que les mostré de los mapaches. Entonces, hay implicaciones ecológicas importantes que se deben considerar cuando se hace un control o una eliminación de poblaciones de mesodepredadores, porque hay otros efectos que se generan como cascada a partir de la liberación de mesodepredadores. Y bueno, y por último, es que estos individuos modifican su comportamiento dependiendo de quién es su depredador. Entonces, es difícil que los humanos simulen el comportamiento de los depredadores top para poder detener y controlar a estas poblaciones. Entonces, la eficiencia de acuerdo a estos autores, la eficiencia del depredador top y la eficiencia de los humanos a veces no es la misma, y hay que modificar eso para el comportamiento de los mesodepredadores. Bueno, entonces, ¿cuál es el precio de conservar grandes carnívoros? Aquí en este capítulo lo que nos platican un poco es, yo creo que lo que más quieren resaltar es la importancia de hacerle entender a lo mejor a la sociedad que a veces la conservación de grandes carnívoros, sobre todo en aquellos espacios donde hay un conflicto con los humanos, ya sea porque se están depredando a los animales domésticos o porque están entrando a las casas, por ejemplo, ¿no? En el caso en Sonora creo le sucede con los osos. Es entender un poco que existe un beneficio, sobre todo económico,
en conservar grandes carnívoros y que esta interacción de cascadas y lo que ocurre una vez que conservas un carnívoro, estás conservando todo lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya puse varias como palabritas que son importantes para la conservación de grandes carnívoros, que es la configuración del hábitat, la edad de los animales. Entonces, ellos hablaban un poco sobre qué tan importante es la diferencia entre por ejemplo, los carnívoros más adultos o los más jóvenes y si nos interesa, si son mucho más eficientes depredadores cuando son más grandes o más pequeños, si son especies solitarias, que está mal escrito, o son especies que cazan juntas, bueno, como les decía, la cuestión del ganado, el tipo de hábitat, el tipo de presa, qué tan evasivas son a los humanos. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que hay que considerar para conservar a los carnívoros. Los autores dicen que que no importa cuáles son todas estas consideraciones, conservar grandes carnívoros siempre será mucho más efectivo que cualquier otro proceso de manejo. Y bueno, por último, entonces nos ponen este estudio de caso del papión oliva o el babuino oliva en Ghana. En el país utilizaron 6 reservas naturales o 6 parques, y entonces hicieron un estudio de monitoreo de especies del 68 al 2004. Contrataron a 63 guardaparques para que hicieran el monitoreo y conteo de especies a lo largo de diferentes transectos en cada uno de los parques, como ya les dije, en 6 áreas. Contabilizaron 41 especies, sobre todo en la sabana, y bueno, con un área de tanto, ¿no? Y entonces los resultados que encontraron en este estudio de largo plazo fue que en general la modificación de la composición de los mamíferos se modificó muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Vieron que en algunas áreas, de hecho en 3 de los 6 parques, los depredadores tope desaparecieron, en otros se quedaron, pero en 3 de ellas desaparecieron y su distribución se modificó muchísimo. Entonces, aquí en esta primera gráfica lo que ven es que son los diferentes años que hicieron sus monitoreos de especies, y en estas gráficas se enfocaron en el babuino, que aquí es el conteo anual de cada uno total, y aquí es el conteo anual total de leones y leopardos. Entonces vieron que en las áreas donde los depredadores tope en general se permanecieron, hubo un aumento más o menos significativo de los babuinos y un decremento de los depredadores tope, igualito o muy similar a un decremento en los pequeños primates y en los ungulados, ¿no? Pero donde más dramáticos vieron los efectos fueron en aquellas áreas donde los depredadores tope desaparecieron o donde su distribución se vio reducida. Vieron como para el 87, bueno, aquí está, desaparecieron los depredadores tope. Esto puede haber sido por fragmentación del hábitat o por, creo que esto no lo mencionan o no lo estudian, las razones por las cuales los depredadores tope desaparecieron. Pero lo que sí vieron es que había una correlación muy importante entre esta desaparición de los depredadores tope y un aumento en las poblaciones de babuinos. A su vez, que también hubo un decremento en las poblaciones de primates y ungulados. Entonces, bueno, la conclusión de este artículo es que aquí está habiendo una muy evidente liberación de mesodepredador, que en este caso son los babuinos oliva o los papiones olivas, donde al parecer se están convirtiendo en los nuevos depredadores tope. Hicieron
Una hipótesis era que, bueno, pues a lo mejor es que aquí está habiendo un efecto de la caza, ¿no? Donde estos animales y los depredadores tope están siendo cazados y los babuinos no. Entonces, esa fue una primera hipótesis, y entonces para probar esta hipótesis lo que hicieron fueron empezaron a ver indirectamente la dieta de los babuinos, porque si este decremento de primates y de ungulados y otros vertebrados está relacionado con el aumento de los babuinos, quiere decir que los babuinos están esparciendo su dieta o están ampliando su dieta a otras especies que las tenían los depredadores tope. Entonces lo que hicieron fue utilizar isótopos radioactivos de nitrógeno, de nitrógeno 15, para identificar cuáles eran, o sea, qué tejidos estaban habiendo, o el origen de los tejidos de la dieta de los beduinos. Y los resultados preliminares identificaban que efectivamente los babuinos estaban ampliando su dieta y estaban consumiendo cosas que antes no estaban consumiendo porque los leones y los leopardos estaban depredando sobre eso, ¿no? Entonces, la conclusión aquí es que este es un caso muy evidente que a la eliminación de los depredadores topes, las especies más oportunistas entran y se convierten en los nuevos depredadores tope, porque pues, no tienen ni depredadores naturales ni depredadores no naturales, porque los humanos no cazan realmente a estos animales. Bueno, entonces, como conclusiones, las conclusiones están enfocadas en este caso de estudio, que son con los babuinos, pero yo asumo que casi con cualquier tipo de mesodepredador que pongas aquí, van a ser casi las mismas consecuencias y los mismos factores y los mismos efectos que se generan con la sociedad. Entonces, este como mapa mental habla un poco sobre las relaciones y las limitaciones que tiene el control y la relación de la liberación de presas con los humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuanto a la educación, que no solo es importante educar a las poblaciones sobre la presencia de la ecología o la importancia de las especies, sino también mencionan ahí un efecto sobre la educación de los jóvenes, y este sí es muy particular para los babuinos olivo, donde notaron que como esta especie estaba depredando las especies domésticas, empezaron a poner a niños en edad escolar a cuidar al ganado y a las especies domésticas, y entonces eso los alejaba o los ponía en desventaja en cuanto a la educación, porque tenían que ponerse a trabajar, ¿no? Para defender y para poder tener a los animales ahí. Entonces, hay efectos importantes en la educación, en este caso específico, y yo supongo que en muchos más habrá este tipo de interacciones con el rol de los niños y las niñas en el control de esos depredadores. Por otro lado, cuestiones económicas, donde los dos principales rubros son el ataque al ganado y el ataque directo a plantaciones o áreas de agricultura, y qué efectos tiene esto sobre pérdidas económicas en los pobladores. Por otro lado está pues, la salud pública, que ahora con lo del coronavirus pues, es muy relevante, que no es directamente relacionado a mesodepredadores, pero sí tiene que ver cómo los seres humanos se relacionan con el ambiente, cómo la fragmentación del hábitat modifica cómo las especies se interaccionan con los humanos, y entonces hay mucho más hay muchos más patógenos, o bueno, estamos más cerca de los patógenos de las especies, brotes infecciosos, y esta relación entre humanos y animales es mucho más estrecha, ¿no?
Por otro lado está las cuestiones culturales y cómo vemos a los animales dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad o fuera de ella. Y esto tiene un poco que ver con la competencia de los recursos, porque, como lo mencioné antes, al movilizarse estos mesodepredadores hacia, por ejemplo, zonas conurbanas, hay una competencia no solo en los alimentos, que tiene que ver con el ganado y las plantaciones, pero también en el espacio tal cual, ¿no? Y esto se ve muy claramente en las ciudades, donde muchos mapaches, pagüinos o primates empiezan a hacer o utilizar los espacios de las personas y de los pobladores. Y bueno, y por último, que esto es pues importante, pero se ha venido viendo a lo largo de todo el libro, pues son las implicaciones ecológicas, ¿no? Y lo que tiene que ver con la preservación de las especies, la conservación de las especies y pues el futuro que tienen la relación de estas especies y cómo los humanos modifican estas interacciones y directa o indirectamente modifican el futuro de cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo de las presas. Y sí, bueno, entonces creo que eso es todo lo que les tenía que platicar hoy, bastante cortito.